נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Vamos a abordar el tema. Pablo, Pedro y Juan estaban seguros que Jesús era Dios, estamos claros. Nunca tuvieron la menor duda. Pablo, Pedro y Juan, Jacobo, Tomás, Felipe, todititos ellos estaban bien clarísimos que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Si ellos nunca hubieran estado de acuerdo que Jesucristo era Dios, nunca hubieran hecho esos actos de adoración. Y la palabra proscuneo, que significa adorar, aparece por todas partes en los evangelios y se refiere siempre a Jesucristo, estamos claros, para adorar a Cristo. Los judíos, toda esta gente que aparece en el Nuevo Testamento, eran judíos practicantes y eran monoteístas, adoraban a un solo Dios, conocían el Shema. Y al adorar a Jesucristo, ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían realmente no solo que Jesús era el Hijo de Dios, sino que era Dios manifestado en carne. Fíjense en la versión que leímos. No sé si me quieren dar nueva traducción viviente también, si alguien la tiene, una más en lenguaje actual. Vamos, Marlon, por favor. Mientras buscamos la bendita esperanza y la revelación de la gloria del gran Adonai, nuestro Salvador, Jesús, Jamías, en su manifestación. Yeshua y Mashiach. Ok, fíjese bien. Ahí entonces decía Ricardo, el hombre, hay dos sujetos, ¿verdad? Del gran Dios y del Señor Jesucristo. La versión 60, la versión del Nuevo Mundo y la versión Jerusalén, dos versiones, amañadas, dos versiones. En el caso de la versión del Nuevo Mundo, de hecho, ellos ahí amañaron el texto a su gusto y antojo para tenerla o aprobar o sustentar la doctrina de la dualidad. Dios Padre, Dios Hijo. Ya llegó. En el caso de la Jerusalén, miramos que también tiene la misma construcción que tiene, la misma construcción gramatical que tiene la Nuevo Mundo. Y aparece del gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Jerusalén, de hecho, es católica, para poder sustentar su famoso dogma de la Trinidad. ¿Está claro? Pero aquí lo que yo veo es en vez de una disyunción, lo que veo es una conjunción. De gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, como que dijéramos los tres títulos juntos para una misma persona. Es un hecho, doctor. Los tres títulos juntos para una misma persona. Nosotros vemos eso, doctor. Claro. Es sencillo verlo. Y no porque estemos cegados, lo vemos porque es sencillo verlo. ¿Ya? Sí, es que el de Chichigalpa aquí vería una disyunción. Él miraba ahí, él miraba. Una disyunción, pero aquí lo que hay es una conjunción. Ok. Comprender la regla gramatical del griego es muy importante en la traducción y la comprensión de Tito 2.13 y de cualquier pasaje, Ricardo, ¿estamos claros? Obligatoriamente. Donde claramente en Tito 2.13 se demuestra la divinidad del Señor Jesucristo. Debemos de ser lo más claro posible en la explicación y exposición de un pasaje bíblico. Dice el texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este mismo pasaje tiene un paralelo. Búsquenme primera de Pedro 1.11, versión 60, por favor. Y dice así, Simón Pedro, y me buscan versión Nuevo Mundo y Jerusalén nuevamente, Lester y Kenner. Simón Pedro, lo leo en versión 60, siervo, apóstol y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice en la Jerusalén, hermano Lester, segunda de Pedro 1.11. Vamos, 1.11. ¿Lo tiene, doctorazo?
No aparece, doctora, ¿no lo haya? ¿Ah? Pues así se os dará amplia entrada en el reino eterno. 1:1, doctorato. 1:1. Es un hecho, 1:1, así es, segunda de Pedro 1:1. Bueno, Ahí es. Tampoco, doctor. listo. Vamos, ¿la tiene Kenneth para mientras? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Oiga bien, de Dios y Salvador Jesucristo, como dice ahí, la traducción del Nuevo Mundo. De Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han conseguido una fe tan valiosa como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. De nuestro Dios y el Salvador Jesucristo. Según los dualistas y los trinitarios, estos pasajes les gustan a ellos porque ellos dicen que estos pasajes son contundentes porque están presentando dos sujetos, a dos personas, y están presentando al Dios Padre y están presentando al Dios Hijo, dicen ellos. Y es aquí donde nosotros tenemos que ir al texto griego obligatoriamente. De acuerdo con los lexicógrafos, ustedes deben de andar varios léxicos, me imagino, en sus herramientas. Cuando la copulativa, y aquí, Kenneth, nosotros cuando abordamos un tema con 2 páginas solo hacemos el esqueleto, nada más, ustedes se encargan de poner la carnita, ¿no? Porque a ustedes manejan. En el caso, por ejemplo, cuando fuimos allá tenía que hacer 6 páginas porque esperábamos que era un desarrollo, ¿verdad? De hecho, mirar la construcción gramatical y todo. Aquí nosotros, con 2 páginas creo que es suficiente porque nosotros ya estamos familiarizados con el texto griego, de hecho conocemos doctrina. Ese señor que estaba ahí, muchos que son como él, ni siquiera tienen las bases, los fundamentos puestos. Y cuando no hay doctrina, no tienen derecho ni siquiera a ir a un instituto teológico, porque no tienen el arte de ser catadores, todos se hartan, ¿se imaginan ustedes? Todos se llevan a la boca como los hipotes. Entonces, pero cuando nosotros, si nos ponemos, por ejemplo, a desmenuzar el pasaje y comenzamos a ver cada palabra, cómo está, ¿verdad? Ver la desinencia de las palabras, ver dónde estén otros textos, cómo significa, eso nos llevaría tiempo, ¿verdad? Y no podríamos nunca llegar al punto que queremos. Tendríamos que pasar varios días para poder nosotros llegar después al punto, como el autor de Hebreo que dice, hablando entonces y volviendo al caso, como veníamos hablando del sumo sacerdote, desde el 1 hasta el capítulo 8, ¿te imaginas? Y habló de varios temas. Entonces aquí nosotros lo hacemos de una forma fácil, sencilla, ustedes pueden seguir examinando, ustedes tienen sus herramientas, recuerden. De acuerdo a los lexicógrafos, cuando la copulativa cae, conecta 2 sustantivos del mismo caso, nombres comunes, ya sea sustantivo, adjetivo o participio. De repente, Ricardo, alguien me dice que es un sustantivo, que es un adjetivo, que es un participio y que es cae. ¿Te imaginas? Eso nos llevaría bastante tiempo. Aquí les voy explicando todo, ¿oyeron? Para que ustedes lo lean, ¿oyeron? Fíjense qué interesante. Repito, cuando la copulativa cae, conecta 2 sustantivos del mismo caso, nombres comunes, ya sea sustantivo, adjetivo o participio. Si el artículo jo o cualquiera de sus casos precede al primero de los sustantivos o participio y no se repite antes del segundo sustantivo o participio, este último se refiere siempre a la misma persona que se expresa o está descrita por el primer sustantivo o participio. Es decir, denota una descripción más de la primera persona nombrada. Decía hermano Cáceres y lo digo de una forma sencilla, ¿no? Es una conjunción. Es una conjunción. El título es un mismo enunciado. Todo lo que yo digo, usted lo dijo sencillo en una sola, ¿verdad?, palabra. Es una conjunción donde aparece, Ricardo, 3 títulos que señala a una misma persona. Eso es lo que está en ese pasaje de Pedro y lo que está en Tito 2:13, ¿estamos claros? No está hablando de 2 en ningún momento. Está hablando de un solo sujeto, de uno solo. Cualquiera que quisiera regatear, para poder entonces hacer frente, Ricardo, tiene que manejar el texto griego, ¿ya?
Si de repente no saliera alguien que maneja el texto griego, Ricardo, ¿no? Que la conjunción y que cuando aparece el artículo, cuando miramos esto y cuando miramos la desinencia, ya es cuestión de abrir los ojos, ¿no? Como el principio de la introducción, ¿no? Que a uno más atento, ¿no? Y uno dijo, oh, vamos bien, digamos. Fíjense bien entonces, eso es lo que se encuentra en este texto. 3 títulos para una misma persona. Concepto de copulativo. La palabra copulativo se usa en gramática para referirse a ciertos verbos que son por excelencia ser y estar, que funcionan como una cúpula o unión de las oraciones atributivas, que también se denominan copulativas, ya que atribuyen al sujeto una determinada cualidad expresada en el predicado. O sea que en el texto estamos encontrando, Wesley, 3 títulos honoríficos para un solo sujeto. Quiere decir que el texto nos está señalando, nos está hablando de quién, de Jesucristo. Como ahí en el mismo texto dice, Pedro, Así es. siervo y apóstol de Jesucristo. Ahí encontramos la misma construcción gramatical y es un hecho. Vamos a darnos cuenta que en Pedro esa construcción gramatical la encontramos 5 veces también, Lester. ¿Estamos claros? Fíjense bien, según los expertos en gramática griega establecen que cuando se tienen 2 nombres que no son nombres propios, como Carlos, Roberto, Andrés, Lester, César, Timoteo, sino que son nombres comunes como Dios, Salvador o Padre, que describen a una persona, y si estos 2 nombres son el mismo caso gramatical y están unidos por la conjunción y si el primer nombre está antecedido por un artículo, ya saben, jo, mientras que el segundo no, entonces ambos nombres se refieren a la misma persona. O sea, tenés que ver realmente si el artículo jo en el texto griego, Lester, se encuentra 2 veces. Si se encuentra 2 veces en el texto griego, ustedes tienen sus textos griegos, los tienen ahí, lo están examinando. Si se encontrara, entonces diríamos, que encuentra 2 veces el artículo, entonces quiere decir que estaría señalando a una persona o está señalando a 2 personas cuando lo encontramos 2 veces, ¿estamos claros? A 2 sujetos, exactamente. Según los expertos en gramática, entonces, eso es lo que nos enseñan. Esto es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Tito 2.13 y 2 de Pedro 1.1. Los nombres Dios y Salvador están en el mismo caso genitivo. En el primer nombre, Dios tiene el artículo del, que es seguido por la conjunción y luego, para Salvador, que no tiene el artículo, por tanto, ambos nombres se están aplicando a la misma persona, al gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pedro, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Estamos claros? Al gran Dios. Y para Pablo, ¿quién es el gran Dios, Lester? No hay otro más que Jesucristo. ¿Estamos claros? Para él es Jesucristo. Y el Señor mencionaba el capítulo 6 de Isaías, el versículo 1, donde la revelación que tuvo Isaías. Pero al fin y al cabo, en Juan 12:41 se habla de qué fue lo que miró Isaías. Ajá. Fue la gloria de Jesucristo. Así es. Ahí Isaías habla de Yahvé. Miró la Shekinah de Dios, Jesucristo mismo. Exactamente, doctor, ¿ya? Imagínense que es interesante el texto, Lester. Por eso yo veo que siempre las preguntas y todo este tipo de verdad de cosas es combustible para nosotros, porque comenzamos a trabajar más, ¿verdad? Los textos. Sí, y te ayudan, doctor, y vas armándote para a la hora de hacer cualquier debate cristológico. Mira qué interesante, hermano Lester. En ese texto dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación. ¿Cuál es la palabra griega para manifestación? O epifanía, como se conoce tradicionalmente, doctora Sodara. ¿En qué pasaje del Antiguo Testamento se ocupa de epifanía para Dios o el Nuevo Testamento? ¿Ah? En ninguno, díganme. En ninguno. Es que para Dios, ¿en qué momento se ocupa la palabra epifanía para Dios? En ninguno, mano Mario. Porque a Dios nadie lo ha visto, ni verá jamás. Nadie es nadie, mano Mario. Ni los ángeles han visto a Dios tampoco. Cuando dice Cristo que los ángeles miran el rostro de mi Padre, hay que interpretar el texto.
porque a Dios nadie lo ha visto. Él mora detrás del velo y al mismo tiempo es el protagonista después del velo, ¿estamos claros? Pero a Dios nadie lo ha visto, nadie es nadie. Nadie es nadie, Lester. Está buscando la palabra epifanía, mi hermano Lester. A ver si la encuentra. Entonces, y esa es una de las cosas que en este texto aparece, ¿no? La manifestación. Entonces, cuando dice que esperamos, hermano Mario, Tito 2.13, la manifestación de nuestro gran Dios, quiere decir que en este advenimiento que viene Cristo por su santo, ¿es Dios el que viene o viene Cristo? Es Cristo, que es Dios manifestado en carne, hermano Mario, estamos claros, pero no es que viene en toda su esencia, tal como Él es. No está hablando de eso el texto, estamos claros. Todavía ni siquiera, hermano Mario, entramos a eso. Recuerden que entramos al tribunal de Cristo, estamos claros. Y Jesucristo sigue todavía con una función de juez. En el bima, en el arrebatamiento, Cristo todavía está en una de sus funciones, uno de sus oficios como juez. Pero en este caso, como un juez de los Juegos Olímpicos, para dar recompensa todavía, ¿estamos claros? ¿Hay algo, doctor? No, la epifanía es la que sale. La epifanía, ok, exactamente. Entonces, fíjense bien, examinemos 2 de Pedro 1.1. Algunos han pasado por alto las reglas gramaticales griegas y consideran que en este versículo hay distinción de dos personas, entre Dios y Salvador. Y han aumentado la palabra del, como aparece en la traducción del Nuevo Mundo y la Biblia de Jerusalén, antes de Salvador, tratando de mostrar la distinción entre personas. Ejemplo, mientras aguardamos la feliz esperanza, la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador. Si ustedes lo buscan en la traducción del Nuevo Mundo, no sé si la tienen en físico, lo andan en su teléfono, ustedes se van a dar cuenta que la palabra del a veces lo pone entre paréntesis, o corchete, como le llaman. Salvador nuestro Señor Jesucristo, la traducción del Nuevo Mundo y la nueva versión la Biblia Jerusalén. Claro que este tipo de traducción está fundada sobre la base de prejuicios teológicos, denominacionales. 2 de Pedro, por ejemplo, fíjense bien, contiene un total de 5 versículos con la misma construcción gramatical. Por ejemplo, vamos a ver, y búsquenme versión 60. Me buscan 2 de Pedro 1.1, Lester, versión 60. 2 de Pedro 1.11. Kenneth, por favor. 2 de Pedro 2.20, Kenneth. 2 de Pedro 2.20. 2 de Pedro 3.2, versión 60, Marlon, ¿ok? Versión 60. 2 de Pedro 3.2, Ricardo, versión 60. 2 de Pedro 3.18, versión 60, por favor, para que miremos cómo se encuentra la misma construcción gramatical de Tito 2.13. ¿Estamos claros? Miremos, por favor, el primero, 2 de Pedro 1.1, 2 de Pedro 1.1. Simeón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo se ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está la construcción nuevamente, ¿verdad? Ok, por favor, 1.11. De esta manera se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misma construcción. Tenemos ahora el 2.20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. La misma construcción. 3.2. Ricardo. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestro... La misma construcción. Señor y Salvador. 3.18. Más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y para siempre. Amén. Ahí tenemos la misma construcción, Lester, está claro, gramatical, ¿verdad? Y mire, hermano Lester, si ustedes después buscan la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Ustedes lo hacen con calma, por favor. Yo espero que ustedes sigan examinando en sus casas, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso siempre de ustedes, que sigan examinando en sus casas.
no lleguen a examinar las novelas ni la película, que examinen el texto, por favor, dedíquenle tiempo, no sea que lleguen a su casa, ¿verdad? O dediquen tiempo, por favor, dedíquenle tiempo y examine la traducción del Nuevo Mundo, examine la Biblia Jerusalén, y te vas a dar cuenta, Lester, que misteriosamente pasaron por alto algunos detalles, pero no de Filipenses 2.13, no de Pedro 1.1 tampoco, ¿ya? Pero sí pasaron por alto otros versículos donde aparece la misma construcción, que dirían, por ejemplo, imagínense con esta cuestión, esta construcción que se encuentra en todos estos textos. ¿Qué piensan ellos de eso? ¿Por qué no los corrigieron? Y de hecho no los corrigieron. Vamos después a ver otros textos en la marcha. Por ejemplo, don Gerardo Francisco Reyes, ya saben que todos estos temas yo los llevaba, ¿verdad? Pero yo me centré en 1 Corintios 15, 28, porque era uno de los textos que ni ellos mismos pueden... Lester, quiere, en el caso de este señor, y de hecho es uno de los que se habrían llevado tantos años, porque dice que tenía no sé cuántos años ser apostólico, él se llevó tantos años en 1 Corintios 15, 28, ¿no? Donde dice que es necesario que se sujete a aquel que le sujetó todas las cosas. Entonces, se llevó tanto que nunca pudo desencolochar eso, que al fin y al cabo llegó mejor y abrazó o adoptó la doctrina dualista, esa es. De repente un día va a ser trinitario también, ¿ya? Y porque nunca pude explicar, hermano Mario, 1 Corintios 15, 28, y me centré en ese pasaje yo, ¿no? Para probar que en el caso de Cristo no hay inferioridad, estamos claros, en ningún momento. Entonces, fíjense bien, el señor don Gerardo Francisco Reyes tendría problemas con aplicar su regla de español en 4 de estos 5 versículos. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1.11, 2 de Pedro 2.20. Es obvio que tanto el Señor y Salvador hace referencia a una misma persona, a Cristo. Tal es el caso de 2 de Pedro 3.2, así como 2 de Pedro 3.18, que ya los leímos. Nadie hace problema en estos versículos, ni los testigos de Jehová, porque la traducción correcta no afecta la teología de nadie, a diferencia de 2 de Pedro 1.1 y Tito 2.13, que sí afecta no solo a los testigos y católicos, sino a este señor Gerardo Reyes también, ¿estamos claros? Entonces, imagínense, ¿cómo te explicarían? Me buscan rápidamente, se hallaron la traducción del Nuevo Mundo, como nos dice en el caso de 2 de Pedro 3.18, rapidito, y el 3.2, vamos, lo que tienen... 2 de Pedro 3.18, la versión del Nuevo Mundo. 3.18 dice, más bien, sigan creciendo en la bondad inmerecida y el conocimiento de nuestro Salvador y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él vaya la gloria, ahora y hasta el día de la nuestro eternidad. Salvador y Señor Jesucristo. Sí. Lester, ¿y la versión Jerusalén qué dice? Vamos, muchachos. Lo volveré a leer, dice. Más bien. ¿Cuál es esa? ¿La Jerusalén? No, bueno, Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Más bien, sigan creciendo en la bondad inmerecida y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él vaya la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué encuentran? Amén. Nuestro Señor y Salvador. No pusieron del Señor y nuestro Salvador. Miraron qué interesante. Pasaron por alto eso. Vamos a ver qué dice ahí, doctor. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No aparece del Señor y Salvador, o sea que aquí, si lo vemos el texto, y los tendrías que confrontar a los testigos, ellos tendrían que aceptar la simple y sencilla palabra que nos dijo Menocáceres, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Una conjunción de 3 títulos que se refiere a una misma persona. ¿Cómo harían con eso? Porque la misma construcción es la que encontramos en estos pasajes, Ricardo, ¿estamos claros? No hay otra. Lo sorprendente es que estos versículos, la construcción gramatical es idéntica a la construcción que se encuentra en 2 de Pedro 1.11, con tan solo una palabra de diferencia. En 2 de Pedro 1.11 encontramos en el griego, ¿quién sabe griego y me lo lee? Vamos, rápido, ustedes andan versiones ahí que se lo puede transliterar y dice cómo se lee. Tou curio, hemos kai sotaras Jesús Cristo, como aparece ahí en el siguiente texto. Fíjense bien, en 2 de Pedro 1.11.
En segunda de Pedro 1:11, ¿cómo aparece, doctor? ¿Me lo lee? ¿Quién lo tiene? Vamos. Transliterado. Vele, pues, translitéremelo. Segunda de Pedro 1:11. Ajá. Outulgar prosios epicoregetetai, umen hei son, ten ainion brasilei, ton curios, enon hai, soteron de son Cristo. Oye, le hace muchacho, ¿puedo yo? Ahí es. Ahora, fíjense bien qué interesante. Aarón, búsqueme ahora segunda de Pedro 1:1. Aarón, mire qué interesante. En una aparece, ¿cuál es la diferencia? En uno encontramos Teu y en el otro encontramos Señor. Y se está refiriendo a la misma persona, al mismo sujeto, en este caso, a nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? ¿Me lee el siguiente, Aarón, por favor? 1:1. Segunda de Pedro. Ajá. Dice, Sumeón Petros, Dulus kai apóstolos, Lesou Cristo tois, Isotimon enin la housin pistin, endicaisone tou teus. Ahí está. En mon kai soteros liso Cristo. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos dos pasajes? Que en uno se le llama Señor, el Curio o el Kyrios. Y en el siguiente, de segunda de Pedro 1:1, se le llama Teo, Dios. ¿Está hablando de Jesucristo o no está hablando de Jesucristo? ¿Qué les pasó entonces a los testigos con esos pasajes, doctor? ¿No los vieron? ¿Se enllavaron? En el de Corintios el Señor estaba trabado con el hecho de que quería que Cristo fuera sujetado a alguien mayor. Y no entiende como cuando dice el texto que dice, no hallando por qué jurar ni en el cielo ni en la tierra, tuvo que jurar por él mismo, dice. Igual pasa en el texto de Corintios, no hallando por a quién sujetarse, o sea, tenía que sujetar él mismo. Exactamente. Él es el protagonista. No hay a quien pueda sujetarse, a nadie. No pudo venirse y dejarle la creación a las criaturas. Tuvo que quedar allá también y venir aquí al mismo tiempo, ¿está claro? Nunca, no hay otro mayor que él. No hay otro Dios fuera de él, así es. O sea, qué fácil, ¿verdad? Gracias a Dios nos ha caído el 20 a nosotros, ¿verdad? Sí, doctor. Porque como le dijo el Señor a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Crematizo para nosotros. Esos crematizos son continuos en nosotros, ¿está claro? La palabra crematizo, hermano Rolando, es una palabra griega. Es una inspiración repentina, ¿estamos claros? Por ejemplo, allá en Antioquía le llamaron a los seguidores de Jesús, dice el texto que le llamaron cristianos por primera vez, pero la gente le llamó cristiano de una forma despectiva, ofensiva, pero en el texto encontramos que la palabra es crematizo, o sea que Dios los tocó a hacer eso, ¿estamos claros? En el caso del sumo sacerdote, es necesario que muera un hombre, no toda la nación. Crematizo, lo dijo porque era el sumo sacerdote y estaba hablando de la muerte de Cristo, ¿ya? Entonces, esos crematizos pueden surgir en nosotros, ¿estamos claros en eso, doctor? ¿Ya? Fíjense bien, a nosotros, gracias a Dios, nos cayó el 20. Y entendemos que en el caso de estos textos, Lester, ¿son contundentes o no son contundentes? Está llamando Dios en uno a Jesucristo y en el otro está llamando Curio a Jesucristo. Y si nos vamos nosotros a examinar la palabra Curio, y lo vemos nosotros del Antiguo Testamento vertido al griego, el Curio era solo para Dios o no era para Dios, nada más. Entonces está diciendo Pedrito que Jesucristo es el Dios todopoderoso, omnipotente que estaba en el Antiguo Testamento. O sea que para Pedro Jesucristo era el Yuhei Bajei del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo Pedro, ¿está claro? La única diferencia entre estos dos versículos es la sustitución de Curio por Teo. Nadie podría poner en duda la traducción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en 2 de Pedro 1:11. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué cuestionar la traducción de nuestro Dios y Salvador Jesucristo en 2 de Pedro 1:1 y en Tito 2:13? No hay razón para hacerlo. Solo un prejuicio teológico y sectario lo haría, ¿no creen ustedes? Sí. Porque si tenés que aceptar, Pavel, que en 2:1:11, 2:1:1 y en 2:3:18 y en todos estos textos se está hablando de Jesucristo,
tenés que aceptar entonces que en Tito 2.13 y en el 1.1 está hablando de Jesucristo también. ¿Estamos claros? No hay dos sujetos, uno solo nada más. ¿Amén? No hay más. De esta manera podemos afirmar contundentemente que la Biblia, en 2 de Pedro 1.1, describe a una persona, a Cristo como Dios y Salvador. De la misma manera ocurre en Tito 2.13, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que describiría a la misma persona y no a Dios. ¿Me quiere leer Tito 2.13, doctorazo? En esa misma, ¿qué texto es el que anda usted, hermano Aarón? Simplemente dice así, transliteración. Ajá, ok. Tito 2.13. Hay un texto, no sé, busquen ahí, no sé, doctorazo. Miren, algunos ponen derechos de autor y esto y lo otro. Estos son unos salvajes, no tienen derecho a nada. Imagínense Pablo escribiendo sus cartas, Pablo, y poniendo derecho de autor, hermano. ¿Ah? Dios mío, ¿con qué derecho lo hacen esto, doctor? Si Dios, ellos solo son servidores de Dios, doctorazo, para que lo pongan ahí, que todo el mundo lo pueda agarrar a la hora que le dé la gana. Derechos de autor que no se puede descargar. Desgraciadísimo. Por ejemplo, hay un texto que se llama griego ñol. Búsquenlo como conseguirlo, ¿vieron? Los que son expertos a meterse ahí, ¿vieron, muchachos? Y hacer todas sus cosas para griego ñol, así como lo escucha. ¿Oyó? Porque le viene y lo mismo, hace la transliteración, ¿ok? Ya, y le pone cuál es la traducción más exacta al yo griego ñol, acuerden, no sé si lo ha visto, doctorazo. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver, aquí tenemos este rabino, vámonos, doctor. Dice, pros de comenoi tin macarian, elpida kai epipanean, tes doxis tou, megalou, deus kai, soteros emon, diso Cristo. Ahí estamos. To megalou, teo kai sotero. Ho Jesucristo, Jesucristo. Ahí tenemos, fíjense bien, en este texto. No hay vuelta de hoja, hermano Oscar. Lo que está diciendo es de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No dos, uno solo, ¿estamos claros? Uno solito. No hay otro ahí en este texto. A muchos historiadores dicen que Dios y Salvador era una frase común en la religión de aquel tiempo, es decir, aproximadamente entre el 95 y 105 después de Cristo, y significó sin excepción una deidad y no dos deidades. ¿Estamos claros? Siempre la iglesia primitiva entendieron que Cristo, en él habitaba corporalmente la plenitud, el pleroma de la deidad. O sea que, si los gnósticos se opusieron, Lester, que Cristo no podía ser Dios, es porque los cristianos creían que realmente Jesucristo era Dios manifestado en carne. ¿Ya? Como escuchaste, la Septuaginta de Guillermo Funes, ajá, dice, aguardando la bienaventurada esperanza y aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Ok, Salvador nuestro, Jesucristo. Cuando hablamos de la gloria, Lester, ya estamos claros, no doxología. Estamos hablando, si lo vamos al contexto hebreo, ¿de qué entienden los hebreos? La Shekinah de Dios. ¿Estamos claros? Ellos entienden perfectamente, y Pedro sabe perfectamente lo que está diciendo su texto. Tanto Pedro como Pablo. Dígame, hermano Mario. El caso de Tomás, cuando se le presentó, hermano, y cayó de rodillas. Contundente, hermano Mario, eso, así es, hermano Mario, ¿eh? Señor mío y Dios mío, y postrado todavía, proscuneo delante de él, hermano Mario. ¿Qué? ¿Hizo qué? No puedes captar el coro, exactamente. Minimizarlo más. Sí, no lo puedo captar. Ese texto es contundente, hermano Mario. De hecho, ustedes saben, Tomás, no, si no veo, no toco, no meto mis dedos. Mete, toca. ¿Cómo ve? Un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo ve que yo tengo? Cayó postrado, Señor mío, Dios mío. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Curio. Pastor, ¿usted qué piensa si podemos, o es obvio lo que le voy a decir? Es obvio que entonces la deidad
se metió en el óvulo fecundado de María. Entonces podemos decir que la deidad se metió en el óvulo. Es un hecho. Es contundente. Es así, Aarón. Es así. Vamos a abordar. Yo abordé un tema hace mucho tiempo en cuanto a eso, ¿no? Y vamos a volverlo a refrescar un tema, ¿no? En cuanto a eso, en el momento de la concepción, ¿no? Cómo se dio realmente, ¿ya? Cómo fue ese misterio. Yo estoy hablando de los misterios de Cristo, varios temas, si ustedes recuerdan, y en uno de ellos creo que lo abordé. Pero lo vamos a volver a refrescar, Aarón. Además, en Tito 2.13, vemos por primera vez que Pablo se refiere nuevamente, Aarón, a la epifanía. La palabra, Lester, la manifestación, ¿cómo es la palabra griega, Lester? Sí, en 2.13 es epifanía. Epifanía, ¿así es? Sí, en 2.13. ¿Y significa, doctor? Advenimiento, la venida, la revelación, la manifestación. O sea, Wesley, cuando dice todo ojo le verá, aquí no es como dicen los testigos, le verán con los ojos del entendimiento, dicen los testigos. Falso. ¿Qué es lo que hacéis, varones Galileos, viendo el cielo? Este Jesús que fue tomado entre ustedes vendrá de esa misma forma, ¿estamos claros? Y así lo dice el texto. De hecho, cuando Cristo viene por segunda vez, todo ojo le verá, ¿estamos claros? Por lo menos todos los sobrevivientes de la gran tribulación lo van a ver, hermano. Amén. Eso es lo que está diciendo el texto. Vemos entonces, por primera vez, que Pablo se refiere a la epifanía, venida del Señor. Y esta palabra Pablo la utiliza solo para referirse a la manifestación de Cristo corporalmente en su segunda venida. No viene el Padre, no viene el Espíritu Santo, viene en su manifestación de Cristo, hermano Mario. ¿Estamos claros? No viene invisible, porque entonces nadie le vería, Lester. ¿Estamos claros en eso? Está hablando de la manifestación de Dios en carne. Está hablando de la manifestación de Cristo por segunda vez. Viene, y todo el mundo lo va a ver, los sobrevivientes de la gran tribulación, y viene con nosotros también. ¿Estamos claros? Así que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es importante conocer la regla gramatical griega. Cuando la copulativa, verbo que une al sujeto con un atributo, kai, conecta dos sustantivos del mismo caso, nombres comunes, ya sea sustantivo, adjetivo o participio. Si el jo, el artículo o cualquiera de sus casos precede primero de los sustantivos o participio, no se repite antes del segundo sustantivo o participio, este último se refiere siempre a la misma persona que se expresa o está descrita por el primer sustantivo o participio. Es decir, denota una descripción más de la primera persona nombrada. Nuevamente, en simple y sencilla palabra, Cáceres, ¿me lo repite? Lo dijimos al principio. De una conjunción que menciona 3 títulos de una misma persona. Es una conjunción que menciona 3 títulos de una misma persona. Ricardo, cuando nosotros abordamos un tema, y yo les digo, Ricardo, y no usamos nada de lo que estamos aquí, ¿verdad? Que la conjunción, que cae, que esto, el artículo, nada, que los favoritos. Solo vengo, preparo el folleto y yo les digo, el texto, esto está acá en este texto. Yo no les estoy mintiendo, es que está ahí y eso es lo que está diciendo. Yo les he dicho a ustedes, el deber de ustedes, Aarón, es examinen el texto. Si ustedes encuentran lo contrario, me lo dicen. No me lo digan aparte, díganmelo delante de todos, ¿estamos claros? Yo se lo he dicho. Y cuando lo hago de esa forma, Lester, es por la cuestión de que todos le tomamos sabor al mensaje, ¿estamos claros? Porque no todo el mundo le interesa eso de la conjunción, que cae, que el artículo, que esto, que una copulativa, que la sintaxis, y Dios mío, entonces, no todo el mundo le gusta eso, doctor, ¿no? Pero la realidad, Gerardo, es que el texto nos está diciendo que se refiere a a un solo sujeto, que se llama nuestro gran Dios
y Salvador, Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? El Señor Jesucristo. Esta interpretación es la que ha resistido el paso del tiempo y seguirá siendo una fuerza importante a tener en cuenta en el futuro. Por ejemplo, Robertson, Imágenes verbales del Nuevo Testamento, 6 tomos, lo venden en un solo tomo, no sé si lo pueden ustedes conseguir ahí también. Robertson dice que cuando ambos sustantivos tienen el artículo, estos se distinguen. Algunos se preguntan, ¿por qué algunas versiones traducen incorrectamente estos pasajes? Robertson sostiene que se debe principalmente a la influencia de un teólogo llamado George Weiner y su obra gramatical, que durante 3 generaciones su trabajo era supremo y era autoridad. Y muchos estudiosos no se atrevían a refutar su obra. Pero el mismo Weiner, a pesar de ser un antitrinitario, admitió que no eran motivos gramaticales lo que lo llevaron a rechazar la correcta traducción de Tito 2.13 y Pedro 1.1, pero sí fue su posición teológica. Él quería ser fiel a esa denominación. Y es lo que yo le he hecho siempre, muchachos. Pavel, cuando tenés un texto, una herramienta, como hace poco yo le pasé unos libros a algunos, ¿verdad? Y le digo yo, léalo. El dárselo, alguien diría, bueno, si el pastor me lo dio, es que todo está buenísimo. Pero yo les hablo claramente, ¿no? Léalo. Pero no todo lo que va ahí es un absoluto. Estamos claros. Yo se los doy y se los doy en un momento que yo sé que se los puedo ya entregar porque hemos abordado varios temas, Wesley, está claro. Y yo sé que ellos van a marcar la diferencia. Yo se lo pasé a un señor que se llama hermano Francisco, allá en Granada, y ese señor, oye Mario, aquí tengo un problema, aquí hay varios, está quebrado este hombre, me dice, está quebrado, me dice siempre así él. Y eso es bueno porque entonces, yo digo, Cáceres, oye, es buen catador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo es los diccionarios. Hay algunos, por ejemplo, autores de varios diccionarios, léxicos, que ellos son fieles a su denominación, doctor. ¿Ya? Y a veces ellos vienen, lo que hacen es omitir el texto y brincar a otro versículo. No te lo tocan. ¿Ya? O te lo tocan superficialmente. Algunos comentaristas también lo hacen. Yo les he hablado bastante de Carballosa, ¿no? ¿Qué es lo que te dice Carballosa? Carballosa viene y cuando llega, por ejemplo, allá, vasos de ira y vasos de misericordia, ¿y qué es lo que dice él? Bueno, los vasos de ira se prepararon a sí mismos. Bueno, aunque unos piensan y el texto aparentemente entiende, pero o sea, lo dice como con miedo, ¿no? La realidad es que ¿quién preparó los vasos de ira y los vasos de misericordia? Dios. No hay otro. Aquí no estamos inventando. Él es el alfarero, hace una vasinilla y hace un vaso para beber. ¿Estamos claros? Entonces, siempre que ustedes tengan alguna herramienta, examinen, no se queden con lo que agarren primero, ¿ok? Examinen otra herramienta, examinen otra, si vieran alguna de ustedes contradicción, alguna diferencia, busquen el porqué, la diferencia también. ¿Está claro, Lester? Esta construcción gramatical se encuentra en otros pasajes, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 1.12, búsquenmelo rapiditamente, versión 60, muchachos, ¿oyeron? Ya saben que cuando trabajamos el texto griego tenemos que tener la versión 60 obligatoriamente, ¿oyeron? Búsquenme 2 de Tesalonicenses 1.12, búsquenme 1 de Timoteo 5.21, Kenner, búsquenme 2 de Timoteo 4.1, Kenneth, 2 de Timoteo 4.1, quiero 2 de Tesalonicenses 1.12, por favor, Lester, por favor, Saldaña, versión 60, o textual. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Oiga, así es. ¿Cómo parece la construcción? Según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Mesías. ¿Te imaginas? Imagínate, ¿está hablando de 3? ¿O está hablando de 2? ¿O está hablando de 1? Uno solo. 3 títulos que van dirigidos a él. Y decía Cáceres que no se lo reveló carne ni sangre, inspirado por el Espíritu. Doctor, no lo digo con ironía, es realidad, doctor, ¿no? A ver, explíquenme ustedes, le dijo el Señor Jesús, no a los fariseos.
Si David es el padre del Mesías, ¿por qué le dice, dijo el Señor a mi Señor? Explíquenmelo. ¿Cómo es eso? ¿Le dieron alguna contestación los fariseos, Lester? Ninguna. Guardaron silencio ya. No pudieron dar una contestación ya. Imagínense, por favor, siguiente texto. Vamos, 1 Timoteo 5:21, Kenner. 2 Timoteo 4:1, Kenner, para mientras. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le pasaría en esas construcciones gramaticales? ¿Cómo hacemos, Ricardo? ¿De quién está hablando? ¿De dos o de uno? Uno solo, doctor, no hay otro. ¿Por qué creen ustedes que los judíos radicales, judíos ortodoxos, que no tienen el más mínimo interés de hacer proselitismo, no tienen ningún interés de que un gentil se convierta? ¿Estamos claros? ¿Por qué creen ustedes que odian a Pablo y odian los textos de Pablo? ¿Por qué creen ustedes que odian el Nuevo Testamento? Porque ellos entienden lo que decía Pablo y lo que decía Jesús. Ellos entienden lo que decían los evangelistas. ¿No creen ustedes? Detestan esos libros porque creen que es una herejía total. ¿Se imaginan ustedes? Ellos lo sabían. Vamos a ver, por favor, siguiente texto. 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de su ángel escogido que guardes estas cosas sin prejuicio y sin actuar con parcialidad. Ok. De nuevo, vamos, Te Kenneth. encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga bien la construcción. La frase muestra que Pablo está diciendo que Dios y Jesucristo son dos o son uno. Uno solo. No podemos estar inventando. Pero decía, es que la lógica y usted sabe, y la gramática, y que el español, y que esto y lo otro, aquí lo puedes inventar. Kenneth, la construcción gramatical, en el caso del texto griego, difiere abismalmente en cuanto a lo que es a veces la gramática española, doctor. Nos guste o no, es la realidad. Y por eso es que siempre tenés que ver el texto y tenés que auxiliarte del texto griego. No hay necesidad que me vengas hablando en griego, ¿está claro? Pero podés examinar el texto, doctor. Ahora, es importante que ahora que nosotros tenemos doctrina establecida, ahora nosotros podemos ser buenos catadores, ¿estamos claros? Pero alguien que no tiene doctrina establecida, ¿cómo puede ser un buen catador? No tiene el arte, él, de poder discernir entre la verdad y el error, ¿estamos claros? Nunca la va a tener. Uno de los ejemplos más claros, donde se aplica esta construcción gramatical y que nadie tiene problema en aceptarla, tiene que ver con el nombre de Dios y Padre. Por ejemplo, busquen 2 Corintios 1:3, Lester Saldaña. Efesios 1:3, Lester Pérez, versión 60 me dan. Efesios 5:20, Cáceres, versión 60. Filipenses 4:20, Kenner. 1 Tesalonicenses 3:11, por favor, hermana Juanita. 1 Tesalonicenses 3:11. Fíjense bien, esto es como para citar ejemplos. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Padre de la misericordia y Dios de toda consolación. Hay dos. Bendito sea el Dios. ¿Ah? ¿Y qué? Y Padre. Ahí está la misma construcción. Entonces Dios es uno y el Padre otro. La expresión dice que uno. Uno solo, Dios doctor. y Padre. Dios y Padre. Como que digan Lester Pérez. Ajá, doctora. Ahí. Entonces, pero fíjese bien, hay gente que mira ahí, no, pero mire que son de doble moral, porque si le preguntáramos al señor Gerardo diría, no, es que aquí está hablando de uno nada más, del Padre. Pero es que lo que estamos viendo que es la misma construcción que está también ahí en Pedro, doctora, eso estamos claros. Miren el siguiente texto, por favor, 2 Corintios, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 5:20. Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:20. Vamos. Filipenses 4:20. Dice, al Dios y Padre nuestro,
sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver, hermana Juanita, 1 Tesalonicenses 3:11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos a vosotros. Miren bien, hermano, hay muchos ejemplos más en la Biblia donde podemos encontrar esta construcción gramatical. ¿Estamos claros? En la actualidad es una regla que enfatiza la divinidad de Cristo como Dios en todos esos pasajes. ¿Estamos claros en eso? En todos esos pasajes está hablando de la persona de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de Cristo en todos esos pasajes. No hay de otro que está hablando. Es de Cristo, es de Dios manifestado en carne, en todos esos textos. Cuando dos nombres del mismo caso gramatical están unidos por la conjunción kai, y el primer nombre tiene el artículo ho, él, mientras que el segundo no, ambos nombres se refieren a la misma persona. ¿Estamos claros en eso? Por tanto, en todos estos pasajes está hablando de Jesucristo. La cristología de Pablo, si usted la examina, siempre está señalando a Jesucristo como Dios manifestado entre ellos. Cuando nos vamos a Pedrito, cuando nos vamos a Juan, en sus primeras cartas, ¿qué es lo que dicen? Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo vimos, y vimos su gloria, ¿se imaginan ustedes? Estuvimos en el Monte Santo, dicen ellos. Imagínense ustedes la gran experiencia que tuvieron esta gente, doctor, ¿ya? Ellos, ¿cuándo se iban a imaginar que iban a tener una experiencia? Lo leyeron por tanto tiempo las experiencias de Moisés, que por fe ellos las abrazaron sin haberlas visto. ¿Te imaginas, Ricardo? Pero ¿cuándo se imaginaron los apóstoles que un día iban a andar con el mismo Dios manifestado en carne, comiendo, bebiendo y durmiendo con él? Y luego los sube al monte y el velo del cuerpo se abre y miran aquella divinidad, aquella majestuosidad, aquella transfiguración delante de ellos. ¿Cuándo se imaginaron ellos que iban a tener esa experiencia? ¿Se imaginan ustedes? Por eso es que ellos decían, ¿no? Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, nunca tuvieron la menor duda que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Y Dios visitó a su pueblo en persona. Amén. Amén. Quiero terminar. Al decir Jesús, allá en Juan 5:39, en 5:39 les dice así: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo mandó ser buscado con lupa en la Biblia. Ustedes saben que estoy hablando metafóricamente, por el que alguien me diría, ¿a dónde está lupa? Yo no miro lupa, ¿dónde dice lupa? A veces la gente se te ve en detalle, ¿verdad? Pero fíjense bien, Cristo mandó a ser buscado con lupa. Juan 5, 45 al 47, por favor, vamos, déme el lenguaje actual. 45 al 47. Sí, por favor, de Juan 5, siempre 45 al 47, léalo. Sí. No crean que yo voy a acusarlos contra mi Padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió, y será Moisés quien los acuse. Si le creyeran a Moisés, también creerían en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? ¿Se imaginan ustedes? Ustedes vienen y aman tanto a Moisés, y Moisés escribió de mí. Todo lo que él dijo me señala a mí, dicen. Vayan a escudriñar la Escritura, hombre. Ustedes viven escudriñando la Escritura. Ellas me señalan a mí y no quieren venir a mí para que les dé vida eterna, le dice. ¿Se imaginan ustedes? Yo no los acuso, pero en aquel día, a ese hombre que ustedes adoran y que tanto venera y respeta, los van a ver al final cuando les diga ¡fuego! Los va a tirar al fuego. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan ustedes los católicos cuando miren a la María ahí? ¡Fuego! Al lago de fuego van todititos los que la adoraron también. Lo mismo va a pasar con todos aquellos que no han entendido aún la deidad de Jesucristo. ¿Estamos claros? Van a tener graves problemas. Fíjense bien, la atención de sus discípulos, búsquenme Lucas rapidito, misma versión, por favor, léamelo
Pavel, Lucas 24, 44 y 46, si quiere me da versión, por favor, lenguaje actual o nueva traducción viviente. La atención, Lucas 24, 44 al 46. Hermano Lester Saldaña, búsqueme por favor Juan 20, 28, el texto que nos citó hermano Mario. La atención de sus discípulos se redobló cuando el maestro dejó de ser el hombre extraordinario que ellos veían, para ser identificado realmente como lo que él era. En la piadosa adoración de Tomás, por ejemplo, escuchen cómo le dice, 20, 28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Oiga, ¿te imaginas, hermano? Ah, Señor mío, Dios mío. O sea, lo miran como que, ¿me entiendes? Como es algo así tan simple, ¿ah, Ricardo? Aquel hombre está, doctor Proscuneo, le cae el 20. Y el hombre viene, ¿te imaginas? Cae de rodillas y le dice, Señor, curios, teos, mío, le dice. Curios, teos, en mí, postrado de rodillas, frente al suelo. No es cuestión, hermano Rolando, de que solo así, no. La costumbre de los judíos era bien difícil, su forma que ellos para orar, se embrocaban y metían casi toda la frente en medio de las dos rodillas y en el suelo. Bien incómodo, ¿no? Proscuneo. Aquí sale en la Kadosh, dice, Tomás le respondió, mi Adón, mi Elohim. Oiga, la Kadosh, ustedes saben lo que es eso. ¿Quién es el Adón en el Antiguo Testamento? El Yuhei Bajei. ¿Quién es el Elohim en el Antiguo Testamento? El Yuhei Bajei, las 4 letras, JHBH del tetragramatón, ¿estamos claros? Entonces, fíjense qué interesante, para que sus discípulos captaran texto, contexto, espíritu y fragancia del Antiguo Testamento y supieran que Él era el que tenía que ser y el que siempre fue, les abrió el entendimiento y se los dejó abiertito para que no hubiera error, Ricardo, ¿estamos claros? Porque eran los próximos que iban a ser utilizados para componer el canon del Nuevo Testamento, ¿te imaginas? Los desenllabó, doctor. Vamos a ver, Pavel, 24, 44 al 46. Después les dijo, recuerden todo lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Okay. Ustedes deben de hablar en Jerusalén. Ahí está. Fíjense qué interesante, doctor, ¿verdad? Y Cristo le abre el entendimiento y quedaron desenllavados, doctorazo. No había ningún error en eso. Ellos escribieron fielmente lo que vieron, lo que oyeron y lo que palparon sus manos. ¿Estamos claros, doctor? 2 textos más. Juan 8:24. Juan 10:18. Me busca primera de Juan 5:20, por favor, oye, hermano Pavel. Primera de Juan 5:20, búsqueme. Mire, por favor, esos textos. Juan 8:24, nos dice. Vamos. Si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es contundente, ¿no? Si no creéis que yo soy el que soy, en sus pecados moriréis. ¿Le suena familiar esa palabra, Pablo? Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. El yo soy. Si ustedes no creen que yo soy el que soy, en sus pecados van a morir. Ese va a ser el problema. Si ustedes no creen que yo soy el que le habló a Moisés, le dice. Así es. Ese es el problema de los trinitarios, ese es el problema de los dualistas, ¿estamos claros? El versículo 28 se lo corrobora él. Nuevamente, doctor, léalo. Así es, doctorazo. Les digo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ahí está. Que yo soy. 10:18, por favor. Y solo un romano fue el que diga en realidad ese. Qué paradoja de la vida, ¿no? 10:18, por favor. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, dice el romano. ¿Ah? Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero.
Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado. Nadie me quita la vida. Yo la doy porque yo quiero. Tengo poder para darla y tengo el poder de volverla a tomar. Ese es otro texto que vamos a trabajar, lo oyeron en la otra semana. Y se van a dar cuenta, porque ahí decía este señor, ¿no? Es que a él lo resucitó el Padre. Él no resucitó todo, fue el Padre que lo resucitó, porque entonces si no se pudo resucitar es porque no tenía el poder de resucitarse. Y ahí se enllavan otra vez, ¿no? Pero nos vamos a... No dice, el Padre lo resucitó porque son dos. Nadie me quita la vida. Ajá. Yo la entrego y la vuelvo a tomar. Ajá, entonces mintió. Exactamente, doctor. Ahora fíjense este texto que contundente, que aquí los testigos también lo dejaron intacto. 5:20. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha Traducción venido Nuevo Mundo. y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. ¿Es contundente o no es contundente el pasaje? Como dice la versión del Nuevo Mundo, muchachos, el mismo pasaje. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lleguemos a conocer al que es verdadero, y estamos en unión con Él que es verdadero por medio de su Hijo, Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y de la vida eterna. Miren qué contundente es el pasaje. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oiga, hermano, el texto es contundente. En el griego, Dios y Salvador son la misma persona. Entonces, estamos esperando a nuestro gran Dios y nuestro gran Señor Jesucristo. ¿Estamos claros, doctor? Termino. Hablando de la autorresurrección, cuando hace la analogía del templo, destruyan ese templo, le sigue, en 3 días lo construyo. Lo levanto. Lo levanto. Ahí está hablando Pero de su Dios lo va a cuerpo. venir a levantar. Nunca, es correcto, doctor, ahí es. Todo el trabajo, termino, todo el trabajo que Jesucristo ha hecho, hace y hará hasta el fin. Se habrá perfeccionado y terminado. No será necesario que Él sea redentor, salvador ni mediador, porque entonces seremos salvos para siempre. Estaremos en la presencia de Dios y no habrá necesidad de mediador. Por tanto, Dios será todo en todo. ¿Estamos claros? Muchachos, que es sencillo, ¿no creen ustedes? A nosotros nos cae el 20, Ricardo, no es así. Gracias a Dios por eso, ¿no? Ámanos, Mario. Sí, porque si no sería así, moriríamos en nuestros pecados. Totalmente, doctor. Gracias a Dios nos sacó de donde estábamos, sinceramente. Porque, hermano Mario, aquí no hay estados intermedios en esto. Si no entendemos la divinidad de Cristo y si no entendemos quién es Cristo, están predicando a otro Jesús y otro evangelio, que no es el que predicó el apóstol Pablo. ¿Estamos claros? Y por tanto, son herejes y están en mala posición. Y que no digan que se van al cielo ni que canten bonito y que digan lo que les dé la gana. No se van, se quedan en la gran tribulación. ¿Estamos claros? Es la única esperanza que pueden tener en la gran tribulación. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, por permitirnos